Ya estamos a punto de iniciar. Damos la bienvenida al señor secretario de Economía, licenciado Ildefonso Guajardo Villarreal, quien nos está haciendo el favor de dar una conferencia magistral. Bienvenido, señor secretario. Muchas gracias, muy buenos días. Para continuar nuestro programa, pues hoy tenemos a un conferencista magistral de lujo. Le damos la bienvenida a su casa al secretario de Economía, a don Ildefonso Guajardo Villarreal, que si bien todos ustedes lo conocen y no necesita presentación, creo que la trayectoria del secretario amerita por recuperar un poco sus logros y su trayectoria. El secretario es economista, cuenta con una maestría en Economía en la Universidad de Arizona y estudios de doctorado y Finanzas Públicas en la Universidad de Pensilvania. Tiene una amplia trayectoria política como secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, ha sido presidente de la Fundación Colosio de Nuevo León, coordinador de asuntos internacionales del del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Tiene una destacada experiencia legislativa, habiendo sido diputado federal en 2 ocasiones y presidente de la Comisión de Economía, diputado local, y sobre todo también se ha destacado en la Administración Pública Federal como director de Finanzas Públicas de la Secretaría de Programación y Presupuesto, oficial mayor de la Cancillería, subsecretario de Desarrollo Turístico, jefe de Unidad de Planeación, Comunicación y Enlace de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, y también a nivel local jefe de la Oficina Ejecutiva del Gobierno del Estado de Nuevo León, y a partir del 1 de diciembre del 2012, por nombramiento del señor Presidente de la República, es nuestro secretario de Economía, a quien le damos la más cordial bienvenida, sobre todo, secretario, porque sabemos vienes llegando el G20 y hace más de 20 vuelos, más de 20 horas de vuelo, así que valoramos especialmente tu presencia el día de hoy. Por favor, secretario. Gracias. Démosle un fuerte aplauso. Mi querido Mario, no sé de dónde sacaste la hoja curricular, pero generalmente en temas oficiales y empresariales tratamos de no presumir mucho la parte partidista que está a la baja en el mercado de valores ciudadanos. Y no nada más del PRI, de todos los partidos políticos, obviamente. Pero bueno, tengan ustedes muy buenos días, así como dice mi querido Mario. Venimos llegando a las 10 de la noche de ayer del G20, a menos de un día de haber clausurado la sesión donde se reúnen los 20 líderes más importantes del mundo, las 20 economías más grandes. En esta ocasión, sin duda, el tema fundamental sigue siendo la falta de dinamismo en el crecimiento internacional. El presidente Xi Jinping dio la vuelta al mundo en los principales encabezados de los medios de comunicación, con una frase pues, muy clara donde dice que la economía internacional ha alcanzado otra vez un punto crítico por la falta de solidez en el impulso justamente al crecimiento. Y lo que más preocupa no solo es que no hemos recuperado las tasas de crecimiento precrisis financiera 2008, sino que también el comercio internacional como principal dinamismo de la economía global viene prácticamente decreciendo de una manera importante en los últimos años. Acciones proteccionistas, y no solo acciones, sino un debate que sin duda es preocupante contra el libre comercio y un debate que está prácticamente bombardeando la idea sobre la cual hemos construido el comercio internacional y la integración en los últimos fácilmente 20 años, está siendo socavada por un debate bastante intenso, en donde los liderazgos a nivel global están aprovechando la frustración de segmentos importantes de la población para tratar de echar para atrás lo que hemos venido construyendo en la Organización Mundial del Comercio. Este debate, sin duda, no está fundamentado sobre principios falsos. Está fundamentado sobre la frustración de ciudadanos alrededor del mundo que hoy no ven materializados sus expectativas y donde en muchas de las sociedades desarrolladas por primera vez en mucho tiempo no pueden visualizar que le pueden entregar a la nueva generación una batuta que represente un mejoramiento en el nivel de vida de las nuevas generaciones
de sus hijos, del acceso a la educación y de un desarrollo de sus familias. El tema no está en no reconocer que hay una frustración de la población mundial frente a los resultados del desarrollo y del crecimiento. Un crecimiento que sin duda no ha sido inclusivo, ni por regiones, ni entre personas de los mismos países. Pero la pregunta es, y la pregunta que se hicieron los líderes es, ¿dónde está el problema central? Y el problema central, sin duda, nos estaríamos equivocando puntualizando al comercio y la apertura comercial como el villano de esta película. Lo que realmente estamos observando es que el mundo nos está cambiando entre las manos a una velocidad vertiginosa. Y en ese cambio es evidente que hay muchas generaciones, sobre todo las generaciones entre late 40s, 40 tardíos y 50 tardíos, que fueron educados y entrenados en un mundo corporativo en el siglo XX, que sin duda no tiene continuidad en la visión de largo plazo, basados fundamentalmente en una revolución que está asentada en la organización industrial que ustedes representan. Las tecnologías de información, las comunicaciones y la revolución en electrónica han hecho que este mundo llegue a un nivel de cambio en su implementación, no solo en la industria misma que ustedes representan, sino en las aplicaciones y extensiones a una revolución que hoy, sin duda, ya implica el llamarle la revolución industrial 4.0, en donde miles, cientos y a nivel mundial millones de personas que fueron entrenados en una industria tradicional, organizados en un mundo corporativo, encuentran una vertiginosidad del cambio que sin duda está haciendo una situación disruptiva en muchas vidas. Y el reto para los países, para los gobiernos, es cómo reencauzar sus políticas públicas para poder, en primer lugar, recanalizar los esfuerzos productivos, reincorporar fuerza de trabajo desplazada y poder rediseñar los esquemas de desarrollo de capital humano y la incorporación justamente de estas nuevas tecnologías para mejorar otros campos de desarrollo de la vida humana. Y en ese sentido, sin duda lo que estamos observando hoy es una reacción tardía de las políticas públicas en el mundo para lograr cómo resolver esa dislocación o esa distorsión en los esquemas productivos internacionales. Cuando analizamos que la OECD dice que un porcentaje importante, al menos 6 de cada 10 niños que estudian escolaridad básica hoy, no saben exactamente ni tienen una idea de cuál va a ser el trabajo que van a desempeñar en el futuro, precisamente por la dinámica del cambio en las tecnologías a nivel global. Es clarísimo que este cambio ya está, es parte de nosotros y tenemos que observarlo y tomar decisiones desde el punto de vista de políticas públicas para poderlo enfrentar y resolverlo. Si no lo hacemos, es evidente que en este debate ideológico y populista probablemente tendremos más que perder. La apertura, sin duda, ha sido parte del crecimiento y este crecimiento ha revolucionado la manera como los agentes contribuyen en el desarrollo de la economía global. Y en ese sentido creo que es evidente que la gran diferencia está en que los nuevos actores, los diseñadores intelectuales de este cambio, los que crean las nuevas plataformas, los que crean los nuevos modelos de interconexión, manufactura, tecnologías de la información, son individuos con una gran base de emprendedurismo, pero que no pertenecen a las formas de organización corporativa del siglo XX. La voz que se escucha es la voz de los organismos corporativizados que creamos en el siglo pasado y que son fundamentalmente los sindicatos, las organizaciones de industria tradicional, algunas de las cámaras más tradicionales, y el tema es que las nuevas voces todavía no compensan su presencia en este debate. Los ganadores hacia adelante, sin duda, son los jóvenes que votaron por no salirse de la Unión Europea, los jóvenes que están hoy en el nuevo debate global para poder reencauzar las políticas públicas a mayor emprendedurismo,
a igualdad de condiciones y el reconocimiento de la cultura del privilegio versus la cultura de los oligopolios, los monopolios y el control de las fuerzas tradicionales de los mercados. Y es muy importante que ustedes, que son representantes de estas industrias, participen en el debate. Y aquí quiero hacerle un reconocimiento muy especial a Mario de la Cruz, presidente de la CANIETI, por el gran apoyo que nos dio para organizar la tercera reunión ministerial de economía digital de la OECD. En esta reunión demostramos, en su tercera a nivel mundial, que México cuenta sin duda con la capacidad para ser parte de este liderazgo a nivel global y poder estar involucrados en el debate actualizado en estas nuevas tendencias. Sin duda dejó para México un gran acervo de lecciones, de ideas, de mejores prácticas que debemos de capitalizar en el diálogo que tenemos permanente entre su industria y la Secretaría de Economía para seguir avanzando. Esto se complementa con el papel que estamos jugando hoy en el Foro Económico Global a través del diálogo Shaping the Future of Production, en donde México, junto con otros 3 países, estamos liderando el diálogo internacional para poder justamente compartir las tendencias en esta revolución industrial 4.0. Acabamos de participar en Colombia, organizando un panel de expertos donde nos tocó liderar esa lluvia de ideas y estaremos participando con la Cámara las conclusiones de esta última reunión y nos estamos preparando justamente con una reunión próxima en Ginebra para preparar la próxima reunión del Foro Económico Mundial en enero y poder establecer justamente las rutas críticas hacia adelante. En este contexto, ¿dónde estamos? En este contexto, ¿cuál es la importancia de los sectores que ustedes representan? Ya tuvieron aquí al secretario de Telecomunicaciones, quien sin duda compartió justamente el momento donde se encuentra el sector desde el punto de vista de licitaciones, apertura y los efectos de la nueva regulación desde el punto de vista de inversión y de participación del sector privado en estos nuevos retos. Pero a mí me gustaría simplemente repasar algunos números sencillos con ustedes. En el 2002, simplemente uno de sus sectores, el de TI, representaba solo 4,000 millones de dólares de producto en ese momento. Hoy el valor de mercado de su sector se ha multiplicado por 5 y al menos representan 20,000 millones de dólares de valor de mercado las tecnologías de la información. En el caso de la industria electrónica, sin duda, estamos prácticamente considerando que estamos cerca de los 10,000 millones de dólares en este momento, el 2016, pero lo más importante es que representan el 20% de la plataforma de exportación manufacturera de México al mundo. Si consideramos el efecto de las reformas en términos de apertura, las inversiones más importantes anunciadas por empresas de telecomunicaciones representan un salto histórico en lo que hoy a una inversión extranjera directa acumulada total para la economía de 110,000 millones de dólares de lo que va del sexenio. Sin duda, esto representa más de un 55% para el mismo periodo de hace 6 años y además nos dice que parte importante de este desarrollo han sido la evolución de nuevas manufacturas y sin duda la apertura en sectores claves como son las telecomunicaciones, donde solo 3 anuncios de inversión han superado los anuncios por prácticamente un total de 5,000 millones de dólares anunciados y 3,000 millones documentados hasta este momento. En el caso de la industria electrónica también ha sido recipientaria de niveles de inversión importantes. ¿Esto qué significa? Significa que seguimos siendo atractivos para los inversionistas globales. Seguimos siendo atractivos por la plataforma de valor que hemos logrado constituir en un eje cardinal ubicado en 4 puntos esenciales. Hacia el norte, con el Tratado de Libre Comercio. Hacia el sur, la integración de Alianza Pacífico. Hacia el este, el inicio en el mes de junio de la modernización del Acuerdo de Unión Europea, con quien fuimos socios pioneros de las Américas hace 15 años. Y hacia el oeste, la firma del Tratado del Pacífico, que sin duda estaremos tratando de ser ratificado por el Senado al final de este año. Esto ubica a México en el centro de una plataforma de valor global, en el centro de una plataforma de atracción de inversión que nos permite ser uno de los pocos países que
que no tiene el dilema del desplazamiento de fuerza laboral bajo el modelo de la robotización y la revolución manufacturera, porque los flujos netos de entrada versus los flujos de automatización nos siguen aportando un resultado positivo. Este resultado positivo no debemos de desperdiciarlo. Nos están dando el privilegio de aprovechar en este momento el tiempo para poder repensarnos en el futuro de las tecnologías de la información y de la revolución industrial. Es necesario ubicarnos en ese contexto para que en este periodo de gracia, que precisamente por lo atractivo que somos en la manufactura estamos disfrutando, lo aprovechemos a que conjuntamente con ustedes estemos dando el diseño de lo que sigue. México tiene que ser parte del replanteamiento de la economía global y tenemos que diseñar el futuro que nos espera. En ese sentido, trabajar con ustedes y con la Secretaría de Educación para redefinir el currículum académico de los nuevos estudiantes en México, poder definir los planes de estudio universitarios y las preparaciones técnicas necesarias será fundamental para poder aprovechar a favor de esta transformación el bono demográfico de México. En esta encrucijada tenemos que trabajar de la mano, tenemos que tomar una redefinición estratégica de política industrial definida en un compromiso de política pública. De la mano de la Canayeti estamos en la mejor disponibilidad de seguir trabajando en esta agenda de políticas públicas. ¿Qué necesitamos para facilitar el posicionamiento de México en el terreno internacional? ¿Qué necesitamos para poder seguir incrementando la presencia en nuestros flujos de valor en el sector exportador? ¿Qué necesitamos para que se reconozca finalmente que en el esquema de exportación de México la exportación de servicios tiene que tener el mismo tratamiento que la exportación de bienes? ¿Cómo podemos fortalecer la plataforma de presencia de empresas mexicanas en el sector de tecnologías de la información? ¿Cómo logramos profundizar las cadenas de valor en el sector electrónico? El promedio de la industria manufacturera representa casi el 40% de contenido nacional, mientras que la industria electrónica apenas llega al 30%. Y si lo observamos en materia de televisiones de pantalla plana y equipos de video y de audio, no llegamos ni siquiera al 15%. Eso requiere concentrar nuestras capacidades y nuestra voluntad para poder seguir desarrollando las inversiones necesarias de mexicanos o conjuntas o de inversión extranjera para llenar los vacíos en esas cadenas y seguir posicionándonos hacia adelante. Sin duda, este esquema favorable, transicional, nos seguirá cubriendo al menos hasta el año 2020. Con un sector, basta de ejemplo. El sector automotriz ha anunciado en estos 3 años 10 nuevas plantas, 5 de marcas nuevas y 5 de expansiones de plantas existentes para nuevos modelos. Esto representará un movimiento de México de ser el 7º productor de vehículos en el mundo a ser el 5º. Esto representará sin duda un incremento de 3.4 millones de vehículos anuales a una plataforma de 5 millones de vehículos anuales. Pero esa dinámica requerirá de ustedes. La industria automotriz se está transformando día a día y si bien estos anuncios están ayudándonos a compensar la desaceleración de la economía mundial, dado que tendremos una mayor participación del pastel, contamos con ustedes también para aportar los insumos necesarios en la forma en cómo las líneas de producción se estarán diseñando hacia el futuro. Finalmente, me gustaría simplemente refrendar la voluntad del sector economía y del gobierno de la República para que juntos sigamos construyendo la política industrial del futuro para México. Muchísimas gracias y quedo a sus órdenes para cualquier pregunta. Muchas gracias, secretario. Y si les parece bien, aprovechando la disponibilidad del señor secretario, pasemos una ronda de preguntas y respuestas que le pido a nuestro director general que nos ayude a moderar. Alfredo, por favor. Gracias, presidente. Gracias, secretario. Tenemos tiempo para aproximadamente unas 3 preguntas. ¿5? Ok, muchas gracias. Entonces, iniciemos con pregunta número 1.
Tenemos allá a Rafael Bernal, ella tiene micrófono en mano. No se escucha el micrófono. Buenos días, señor secretario. Rafael Bernal. Mi pregunta va en relación con esto. Realmente mucha gente se ha dado cuenta que parte del problema de la gente descontenta hoy, ya sean los seguidores de Mr. Trump o ya sean los del Brexit, etcétera, etcétera, en todo el mundo, es porque estas gentes eran gentes clase media que poco a poco han ido bajando y pasando a ser pues de la clase pobre. No les ha respondido el sistema. Mientras la economía sigue subiendo, ellos siguen bajando, que porque no tienen la educación adecuada, etcétera, etcétera, pero mucho se ha culpado al famoso hipercapitalismo, que quiere decir pocas empresas ganan muchísimo, todo lo que se produce nuevo, la gran mayoría se la llevan ellas, y todo eso se acumula en estas pocas gentes, pocas empresas, y no se revierte hacia la ciudadanía. ¿Qué piensas sobre eso? Alfredo, recibimos 2 preguntas más para hacer rondas de 3 y el secretario procederá a contestar, perfecto. por favor. Pregunta 1, pregunta 2, tenemos a Alberto Friedman por allá. Muchas gracias por su exposición, señor secretario, me pareció excelente. Mi pregunta es sencilla y fácil, pienso. La inversión que ha caído en el país está muy enfocada a los consorcios internacionales que han llegado y se han establecido, sobre todo en lo que comenta el sector automotriz, básicamente. ¿Qué perspectiva o qué política está visualizando para las pymes nacionales, que realmente es el sector más importante en el desarrollo económico del país? Ok, y tercera pregunta con la que finalizaríamos la primera ronda. Allá atrás de… Buenas tardes, señor secretario. Una pregunta es sobre el tema de la falla de mercado que existe entre las empresas de manufactura que hoy no tienen el nivel y la capacidad para ser proveedoras de esas nuevas plantas de expansión o nuevas que llegan, y que las empresas de tecnología tampoco tenemos una estrategia formada hacia esa falla. ¿Cuál es la visión que tiene usted como secretario en ese sentido? Listo, con esto cerraríamos la primera ronda. Solamente reiterar si nos dan su nombre y la empresa para que el secretario los pueda identificar. ¿Nos das tu nombre, por favor? Sí, no. Rafael Bernal, Heurística Sistemas o el Consejo Nacional de Clústeres. Gracias, Rafael. ¿Y atrás? Oscar Rivera, de ProSoftware. Gracias, Oscar. Alberto Friedman. Ya tenemos 3. Alberto Friedman, de Procesos Automatizados y Comunicación y Desarrollo. Gracias, Alberto. Pues bien, básicamente tomaría la pregunta de Rafael. Sin duda es el elemento que yo posicionaba en mis comentarios. Es innegable que hay una concentración de la riqueza en el mundo y es innegable que hay un desplazamiento, sobre todo de grupos muy específicos que fueron entrenados para un mundo productivo distinto. O sea, eso es claro y es natural. ¿Qué es lo que justamente es parte del debate central que tuvieron los 2 días anteriores los líderes del G20? Y dentro del esquema de la agenda que ellos han venido tratando de desarrollar, es un mecanismo que inició simplemente para hacer frente a políticas de coordinación de mercados financieros a partir de la crisis del 9 y se queda del 8-9 y se queda permanente para coordinar acciones globales de las 20 economías principales. Y en el tema que tú estableces, te doy un ejemplo de acciones. Todo el tema de combate a los tax havens, o sea, el mundo desde la mitad del siglo XX empezó a desarrollar sistemas donde muchas empresas simplemente sacaban ganancias de nuestros países para irse a paraísos fiscales, a través de royalties, a través de marcas, de tal manera que exprimían la generación de valor en un país que tenía una estructura fiscal X para llevársela
a un país donde el tratamiento de ISR era prácticamente inexistente. Ha sido bastante exitoso la integración global a luchar contra los tax havens, que son parte fundamental de que estas empresas importantes multinacionales evadan el contribuir a la generación obviamente de valor y de políticas sociales en los países donde están representados, a tal grado que inclusive Panamá ya dio su sí a la participación dentro de esta estrategia. Es solo un ejemplo de muchas de las cosas que están tratando de hacer integralmente esta comunidad. Pero lo más importante dentro de este esquema tiene que ver también, y fue parte de los elementos analizados, lo que es la política de reforma estructural dentro de los países. Y eso es fundamental para poder combatir el esquema de privilegios y de rentas inmerecidas dentro de los procesos. Entonces, y es algo que me liga mucho a la pregunta de Alberto. O sea, ¿cómo puedes en un momento determinado pretender beneficiarte de las cadenas de valor generadas por el comercio internacional si en esas cadenas de valor no le das campo parejo a la participación de empresas medianas y pequeñas? Al decir campo parejo, es un campo parejo que tiene que estar garantizado por condiciones competitivas en los insumos. Y ustedes son un sector fundamental. O sea, ¿con qué cara puedes competir globalmente si no estableces competitividad en aquellos elementos que determinan el futuro de la industria de las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones? Lo mismo pasa con los monopolios gubernamentales. Si encarece la energía y al mismo tiempo no es suficiente ni abundante, pues obviamente estás pegándole a ese sector de participación de las pequeñas y medianas. Emparejar el terreno de juego para que haya sin duda una posibilidad de pymes de poder participar en las cadenas de valor, pues sería totalmente destructivo y no haría una socialización de los beneficios de la apertura y del desarrollo del comercio. Es parte del debate y parte de la necesidad de diseñar políticas públicas en ese sentido. Entonces, una de ellas fundamentalmente es mercados competitivos que funcionen, lucha contra concentraciones de mercado monopólicas y oligopólicas para que no absorbas las rentas de una manera artificial de la verdadera competencia y productividad de las pequeñas y medianas empresas. Y en ese sentido me lleva a aterrizar a la pregunta de Alberto en términos de política PYME. Nosotros estamos trabajando en dos frentes. Primero, directamente con los organismos como Canieti y muy fuerte en la parte de manufactura con Concamín, de la cual ustedes también tienen un diálogo permanente, son parte de Concamín, es cómo poder directamente, punto a punto, desarrollar las potencialidades de oferta de las medianas y pequeñas empresas a través de facilitar aquello que requieren para dar el brinco, ya sea elementos de innovación, ya sea elementos de financiamiento. Hemos celebrado ya, a lo que va de este año, 2 eventos B2B con una demanda de alrededor de entre 3,000 y 5,000 millones de dólares de insumos de todos los sectores estratégicos de manufactura de las Tier 1 y Tier 2 para poder facilitar la detección específica de proveedores que requieran un pequeño empujón para poder subirse a la cadena de valor y hacerlo de una manera específica, puntual, con nombre y apellido, no simplemente genérica, para poder seguir impulsando la agregación de valor en ese sentido. Ha sido lento, pero ha sido en la dirección correcta. Hemos venido pasando del 2013 al 2015, la estadística de INEGI de 3 es más o menos como 37%, a un número que es prácticamente cercano al 40, 39.5% de contenido de valor, y la idea es seguir impulsando en ese sentido. Esto aunado con los instrumentos del nuevo creado en el 2013, el Instituto Nacional del Emprendedor, que sin duda hoy enfrenta algunos temas presupuestales, pero que la idea es cómo alinear los pocos o muchos recursos disponibles para orientarlos no dispersamente o atomizadamente, sino de una manera transparente y directa a aquellos sectores que nos permitan dar ese brinco. Esto conectado con lo que en años pasados hemos trabajado con ustedes, que es ProSoft, y que ha sido orientado de manera muy importante para hacer el link entre la oferta de soluciones
en el sector de tecnologías de la información y en el sector manufacturero, que es la base fundamental del desarrollo de la manufactura. Entonces la idea es orientar de una manera eficiente los pocos recursos con manera de precisión, no dispersarlos, hacerlo como lo ha venido reconociendo las evaluadoras, de una manera menos discrecional y más dirigida, para poder tener resultados en ese sentido. Y Óscar hablaba justamente de un tema que incorporé ya en este desarrollo, que es la falla de mercado para alinear la proveeduría en cuanto una empresa no está lista para dar el brinco y cuáles son los elementos que habría que apoyar en política pública para que dé ese brinco. Se está haciendo en 28 sectores estratégicos de la economía, se está haciendo por otra parte con el sector energético y la idea es avanzar en esa dirección. Muchas gracias, secretario. ¿Tendríamos tiempo para una pregunta más, Alfredo? Sí. Una pregunta más. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Sí, igual por favor, misma mecánica, nombre y de dónde viene para poder identificarlo. Claro, buenos días, señor secretario. Jorge Huitrón, del Consejo Nacional de Clústeres. ¿Dónde está Jorge? Quisiera preguntarle concretamente si tiene la Secretaría de Economía una estrategia puntual para hacer realidad el acceso a créditos, a financiamiento de las empresas PYME-TIC. Esto se ha venido motivando mucho tiempo, pero coordinado con AFIN y coordinado con la Secretaría de Hacienda, se ha estado topando justamente en el actuar de los bancos. En el momento de la realidad con el banco, aplica un paramétrico específico del banco que rechaza en automático a la empresa de TI y se merman las posibilidades de ese crecimiento y de ese involucramiento con esta estrategia nueva de… Mi pregunta es, esta articulación entre entidades federales que hagan realidad que el sistema bancario responda ante este reto. Pero específicamente, ¿sobre qué basa el sistema bancario el rechazo? En un paramétrico propio de cada banco. Pero basado en garantías, basado en garantías, basado en no reconocer los activos de las empresas de TI que tiene que ver con creación de software, que tiene que ver con patentes, que tiene que ver con propiedad intelectual, que no son reconocidas. Esto es inclusive en los cajones con los cuales estamos respondiendo con garantía pública. Ajá. O sea, inclusive en el crédito PYME que patrocinamos con fondos del Instituto Nacional del Emprendedor. Así es. A la hora que llega al banco hay rechazo, porque no toman en cuenta realmente esa sugerencia del instituto. Básicamente les diría que en una vida previa como presidente de la Comisión de Economía de la Cámara, pues, mi lucha constante con el gobierno era que el porcentaje del fondo PYME que se va a garantías representaba una sustitución de incertidumbre privada o de riesgo privado con riesgo privado financiado con recurso público, que para mí no tenía ningún sentido que se diera si no había una política pública de por medio. O sea, básicamente si el 40% en ese momento, creo que ahora es el 25% del fondo, se va a garantías de Nacional Financiera para empujar el crédito PYME, si ese crédito simplemente sirve, si esa garantía simplemente sirve para que los bancos que la puedan usar compitan entre sí en materia de tasas de interés, pero no le prestan a nuevos clientes ni enfocan sectores estratégicos, pues entonces ¿de qué sirve que dediquemos recursos públicos a garantías privadas? Entonces, la idea es resolver ese tipo de problemas. Entonces, lo que yo te diría es que trabajemos, y yo me responsabilizo, lo vemos con el presidente, para analizar el asunto y establecer un cajón específico que sirva para poder posicionar temas del sector TIC dentro del esquema de financiamiento. Y hay que ver cuál es el elemento causal que está originando este rechazo para solucionarlo. Y con todo gusto abrimos una mesa de diálogo para poderlo resolver de manera inmediata. Muchas gracias, secretario. Yo quisiera además no solamente agradecerle sus amables palabras hacia la Cámara y hacia un servidor, pero yo quiero agradecerle todo el apoyo que hemos contado como Cámara en su gestión desde el 2012. Ha sido sin duda un gran aliado de la industria, de las tres industrias que representamos. Hemos siempre contado con su disposición, apertura para el diálogo, los acuerdos que hemos construido, el apoyo de su equipo con el subsecretario Garza, los demás subsecretarios, ProMéxico aquí representado por Susana, Profeco, etcétera, ¿no? César, que aquí nos acompaña también. Hemos encontrado siempre un gran apoyo. Yo quiero nada más agradecerle ese apoyo, sabemos que vamos a seguir contando con él
en lo que resta de esta administración, y pues a reiterarle que esta es su casa y que queremos seguir cerca de usted y de la Secretaría de Economía. Un aplauso por favor al señor secretario de Economía. Asimismo, aprovechamos para que el presidente de la Cámara le entregue un reconocimiento por su participación, secretario. Muchas gracias, señor secretario, por su apoyo.